Herejías calvinistas. Vamos a estudiar la palabra de Dios. He estado leyendo algunos comentarios de mis hermanos y vamos a estudiar, a enfocarnos en la palabra de Dios. Y dentro de las herejías calvinistas está la negación acerca de los dones espirituales, o vamos a estudiarlo. Primero, déjenme, solamente en este estudio le voy a poner herejía. Ya no voy a usar esa palabra porque pues mucha gente se ofende, ¿verdad? Se trata de traer la palabra de Dios porque la herejía, esta palabra suena así, es como una palabra muy fuerte, cuando en realidad es una opinión. La palabra herejía en el griego es heresis, que es una secta, herejías, herejía, una opinión. ¿Ok? Entendiendo esto, o sea, no es una palabra fuerte en realidad, pero en realidad nuestro vocablo suena muy fuerte. Entonces, no es otra cosa que simplemente una opinión. ¿Ok? Hay opiniones, yo le pudiera poner las opiniones de los teólogos calvinistas son erróneas en cuanto a ciertas cosas, en el caso de la predestinación, en la elección, que son bíblicas y lo vamos a tocar. ¿Ok? Aquí nos vamos a enfocar en los dones espirituales y nos vamos a enfocar en un don, el don de profecía, ¿ok? De la forma que a mí el Espíritu Santo me ha enseñado, porque a mí el que me ha enseñado es el Espíritu Santo, literalmente, yo no fui a una escuela de teología, mi teólogo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Este es en mi caso, no estoy diciendo, yo no niego que el Señor le enseña a las personas en las escuelas, en las universidades, en donde hay estudios bíblicos, teológicos, ahí también está el Espíritu Santo. En mi caso, a mí el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, yo te enseño, porque yo le pregunté en dónde voy a estudiar teología y él me dijo, yo te enseño. Y él es mi maestro, el Espíritu Santo, así de simple. El que tenga oídos para ir, oiga. Obviamente hay personas que no creen esto, ¿verdad? Cada quien está con su libre albedrío, o de creer, porque es Dios el que abre el entendimiento, hermanos. Entonces ya una vez eso, ya voy a tratar, o sea, mientras me acuerden, a usar la palabra herejía porque suena muy fuerte. En todo caso, son opiniones carnales. Por ejemplo, Pablo dice que la ley es espiritual, dice, pero yo soy carnal. Nosotros somos carnales. O sea, fíjense bien, hermanos. Las personas, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, nunca entendieron la ley. Nunca la entendieron. Los 10 mandamientos. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. O sea, toda la ley, Gálatas 5:14, se resume en, ya una vez que somos cristianos, los primeros 4 mandamientos, siempre lo digo, se resumen en recibir a Cristo Jesús a través del Evangelio y de descansar en Cristo, que es el 4 mandamiento, de guardar el sábado. Ahora nosotros descansamos en Cristo. El sábado fue una señal para que descansáramos en Cristo. Cristo hizo los milagros con las personas en los Shabbats, en los días sábados, para que la gente descansara de sus adversidades, a los ciegos, los mudos, los paralíticos, a todos los que sanó. Ellos descansaron en el Shabbat, pero nuestro Shabbat es Jesús, ¿ok? Entonces, ya entendiendo eso, ¿ok?, nos vamos a enfocar en la palabra opinión. Entonces hay opiniones erróneas. Toda persona tenemos opiniones erróneas en cuanto a la palabra de Dios. Entonces yo siempre les digo, en la medida que el Espíritu Santo a mí me va enseñando, yo lo voy compartiendo. Yo ignoro lo que yo no sé. Pero en la medida que voy aprendiendo, y he compartido aquí ya por casi 15 años, lo voy compartiendo. ¿Ok?
para el conocimiento, todo el consejo de Dios, porque eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Todo el consejo de Dios, todas las cosas. Entonces yo aquí comparto todas las cosas. Yo ya entiendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo versículo por versículo. No, si apenas me he enfocado, nada, o sea, el Espíritu Santo me ha llevado apenas en el libro de los Salmos, en los profetas y en el Nuevo Testamento. Muy poco en relación al libro de Génesis, muy poco en relación, no me he enfocado mucho en el libro de Deuteronomio, muy pronto vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, que todo esto se cumple en el tiempo de Jesús y que se cumple una vez más en el tiempo de la iglesia, porque todo es simbólico. Entonces fíjense, ¿por qué les digo todo esto? Porque para poder entender, y el tema de este estudio es los dones espirituales, y nos vamos a enfocar en el de profecía, esto que escribió Pablo a los Corintios en 1 Corintios 12, ya tiene que estar escrito en el Antiguo Testamento. Hasta una coma. Jesús dijo que se iba a cumplir todo hasta la última coma del Antiguo Testamento, palabra por palabra. Entonces, todo esto que está en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, entonces ahora lo vivimos a través del Espíritu Santo, y la persona que más lo explicó, que mejor lo explicó, fue Pablo. Okay, porque él fue el maestro, después de Jesús, él fue el maestro que se encargó de traer la palabra de Dios. Tengan en cuenta que Pablo siempre se refirió al Antiguo Testamento. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, cuando él usaba las Escrituras, él siempre usó el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, aquí nos vamos a enfocar en los dones. Por ejemplo, si Pablo habla en 1 Corintios 12 a los corintios, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales, esto yo debo de buscarlo en el Antiguo Testamento. Ok, ¿cuáles dones? ¿Dónde dice que la palabra de Dios, que Dios da dones? Ok, entonces obviamente a Pablo también lo enseñó Cristo mismo. A Pablo lo enseñó Cristo mismo. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como si os llevaba a los ídolos mudos, falsa doctrina, idolatría. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este versículo, hermanos, ténganlo en cuenta, para que no desprecien, ¿okay?, ni a los católicos, ni a los mormones, ni a los calvinistas, o sea, aquella persona que le llama a Jesús Señor, lo hace por el Espíritu Santo. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. Los católicos son nuestros hermanos, los calvinistas son nuestros hermanos. Hermano, ¿usted de qué religión es? ¿Qué denominación? Yo soy cristiano, hermanos. Yo soy cristiano. ¿Okay? Así de simple. Yo soy cristiano. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad, fíjense, dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. ¿Okay? Ahí están las tres cosas que hace el Espíritu. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Okay? A otro, palabra de ciencia. A mí el Señor me dio palabra de ciencia. ¿Okay? O sea, ¿qué es palabra de ciencia, hermano? Entender las Escrituras, básicamente. Esa es la palabra de ciencia. ¿Okay? Y no es de que el Señor ya me puso así como un programa a través del Espíritu Santo y ya todo lo entendí. No, yo lo debo de meditar,
Algunas veces yo le hago preguntas al Espíritu Santo, le hago preguntas al Señor. A veces el Señor me contesta literalmente, por decirles dos cosas. Una, Señor, yo he escuchado personas que dicen, ok, ¿con quién se casó Caín? O sea, ¿qué familia, con qué personas vivieron? Cuando en la Biblia no menciona a la esposa de Caín. Yo le hice esa pregunta al Señor y el Señor me la respondió. El Espíritu Santo me dio un versículo bíblico de segunda de Samuel, y yo fui y busqué, y básicamente me dice, no está esto escrito en el libro de Jacer. Hay un libro de Jacer. Lo busqué en el internet, el libro de Jacer, y de ahí el Señor me llevó al libro de Enoch, y del libro de Enoch me llevó a la carta de Pablo a la Odisea, que no está en la... Todos estos libros no están en la Biblia, ¿ok? Pero son palabra de Dios, ¿ok? Esa fue una. Otra, literalmente le pregunté yo al Señor, le digo, Señor, yo no sé si es lícito que usted me va a dar el conocimiento de lo que es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia, Señor? Yo le dije, porque no lo entiendo. Y me dijo, me contestó, ¿verdad? No en el momento, el Señor siempre me contesta, a veces en un día, a veces en una semana, a veces en un mes. A veces me tiene que enseñar unas cosas para poder entender esto que le pregunté acá, porque si no me explica el ABC, no voy a entender el D. ¿Ok? Y básicamente me dijo, la marca de la bestia es la incredulidad al Evangelio. Así de simple. Esa es la marca de la bestia. Entonces nosotros, y es simple, hermanos, es simple. Cuando anduvo predicando Noé, okay, él anduvo predicando que iba a llover, que la gente se arrepintiera. La gente se burló de él. Ahí están los burlones también, de los que están en el Nuevo Testamento. El Espíritu dice claramente que en los posteriores días habrá burladores. Y ahorita hay muchos burladores. Algunos de ellos son calvinistas que se ríen mucho de lo que yo escribo aquí. O algunos otros son católicos. Esto siempre ha sido así. ¿Dónde están los burladores? En Noé. Los fariseos se burlaban de Cristo. No sabe, no entiende. Imagínense, en el mismo Hijo de Dios. Entonces, en la medida que uno va aprendiendo, hermanos, va uno entendiendo las cosas. Pero tengan en cuenta que estas cosas Dios las tiene reservadas para sus elegidos. En el siguiente estudio nos vamos a enfocar la elección. Es bíblica. O sea, ¿quiénes son los elegidos? ¿Okay? Nosotros podemos saber bíblicamente quiénes son los elegidos. ¿Okay? Los podemos identificar. Yo puedo saber quién es un elegido. ¿Okay? La palabra de Dios lo dice. Lo que está en el Nuevo Testamento ya está en el Antiguo Testamento. Okay. Entonces, en la medida que vamos estudiando la palabra de Dios, vamos entendiendo todas las cosas. ¿Ok? Entonces, obviamente, había profetas. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando lleguemos ahí vamos a parar al de profecía. Entonces, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, porque a uno es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, el hacer milagros, a otro profecía. ¿Ok? Profecía. Discernimiento de espíritu, a diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. ¿Ok? Estos son los dones espirituales. Entonces, para mis hermanos calvinistas, ¿ok?, que niegan los dones espirituales, los testigos de Jehová también niegan esto, esto todavía aplica, hermanos. ¿Ok? Todavía aplica. ¿Por qué? Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos. ¿Ok? De dónde sale Hebreos 13:8? ¿De dónde sacó Pablo esto? De Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Ok? Entonces fíjense, Amós 3:7, este es el versículo de entrada. Tuve que traerles estos versículos para podernos meter poco a poco. ¿Ok? A esto se le conoce los teólogos como exégesis. ¿Ok? Entonces a mí no me enseñó el Señor así. El Señor simplemente me dijo, busca las palabras ya escritas. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, si yo te las doy en el Nuevo Testamento, están en el Antiguo Testamento. Si te las doy del Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Entonces yo me di cuenta eventualmente que el libro de los Salmos, hagan de cuenta que el libro de los Salmos es la enciclopedia para entender lo que significa una palabra usualmente. Más del 90% de una palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? Hay que ir al libro de los Salmos para poder entenderla, porque todo es simbólico en el lenguaje de Dios. ¿Ok? Entonces nos vamos a tomar como base Amós 3:7. Porque nada hará, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces ustedes pueden ir y ver el contexto, pero nos vamos a enfocar en ese versículo. Ahora fíjense lo que dice Jesús a través de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad. Tengan en cuenta que si Jesús dice el Espíritu de verdad, hay un espíritu mentiroso que Pablo le llama el espíritu que se hace pasar por luz, o sea, Satanás. Tenemos que tener en cuenta cuando hablas Satanás y no el espíritu de verdad. ¿Cómo sabemos cuando es Satanás a cuando es el espíritu de verdad? Siempre lo que ha sobresalido, hermanos, lo que yo he visto a través de las escrituras en estos casi 15 años, es el orgullo, la soberbia, la vanidad. Si suena vanidoso, es de Satanás. Si suena orgulloso, fíjense, ahí les va por exagerar. Esta es la iglesia verdadera, la única. Ahí tienen a un mensajero de Satanás. Ahí tienen, ¿por qué? Porque está presumiendo. O sea, no sé si lo llegan a captar. Me imagino que sí, porque es simple lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿quién es quien nos conduce a toda la verdad? El Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos conduzca a toda la verdad, es condicional, hermanos. Es condicional. ¿Ok? Entonces, fíjense. Vamos a mirar. Vean el contexto. Comenzando desde el 7. Hechos 13:1, por darles ejemplos de profetas. ¿Okay? Tengan en cuenta que un profeta, ¿qué hacía un profeta en el Antiguo Testamento? Hablaba la palabra de Dios. Hablaba la palabra de Dios. O sea, Dios dijo. Entonces el pueblo se tenía que congregar para escuchar a ver qué decía el profeta, lo que Dios le dijo al profeta que tenía que decir. Entonces, ¿quién es un profeta en nuestros tiempos? Un predicador puesto por Cristo es un profeta. ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios. Cuando esta persona estudia la palabra de Dios, el Señor le da revelación y viene y comparte con la iglesia. Es profeta. Pero también puede haber un don de profecía en donde solamente habla de vez en cuando en relación al futuro. También es profeta, pero en este caso es como para advertir, prevenir a la iglesia, para que la iglesia se ponga las pilas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus profetas. Entonces,
El que escucha al profeta va caminando bien. Por ejemplo, a mí el Señor, el Espíritu Santo, me dijo, tú vas a ir a llevar el mensaje de esperanza a tus hermanos. Ok, ese es mi trabajo, llevar el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es, suban al monte de Jehová que es Jesús. Pongan su mirada en Cristo Jesús. Ese es mi mensaje siempre. ¿Ok? Entonces, y me dio el don de ciencia para explicar las escrituras. Entonces, hermanos, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Sabemos que Saulo era apóstol y maestro y evangelista. Entonces, ahora, como él hablaba la palabra de Dios, pues también era profeta. ¿Ok? Pero ya aquí, en el caso de profeta, en ese contexto, es aquellas personas, por ejemplo, alguien, el Señor, vamos a decir, no lo especifica, que el hermano Panchito, el Espíritu Santo le reveló que en los postreros días vendrán burladores de hombres. El Espíritu dice claramente que la iglesia apostataría. Muchos iban a apostatar. Y ahí dice, el Espíritu dice claramente. ¿Por qué dice claramente? Porque a veces, hermanos, es difícil de interpretar lo que el Espíritu Santo nos dice. Acuérdense que siempre es simbólico. Entonces, cuando es simbólico y no estamos todavía ahí en el terreno en donde, ¿qué es lo que está diciendo? Así como Pedro. Fíjense cómo el Espíritu Santo trabaja con uno. Ahorita el Espíritu Santo me trae a la memoria el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando Pedro tiene una visión bajo un mantel, hay muchos animales, que esto estaba en la ley, que no tenían que comer. Era simbólico. ¿Quién era simbólico? ¿Qué era simbólico? Que no comieran animales impuros. Entonces ellos no comían carne de puerco, y no era eso lo que el Señor les había dicho. El Señor les dijo, no anden como los gentiles, no coman carnes impuras, no anden como los gentiles. Ustedes son mi pueblo elegido, no anden como ellos, que eran idólatras. Si había algo que sobresalía era la idolatría. Entonces, cuando Pedro recibe la visión, Pedro se quedó, ¿qué querrá decir esto? ¿Cuándo lo entendió? Y el Espíritu le dijo, vienen por ti, ve con él, con el que viene a buscarte. Entonces, a ver, hermano, ¿qué se le ofrece? No, pues mira, ya el hermano Cornelio, un hombre te busca. Y vamos, el Espíritu Santo le dijo literalmente a Pedro que fuera. Y él fue. Entonces ya, acuérdense, Pedro no tocaba, y Jesús le dijo, no vayas a tierra de los gentiles, predica el evangelio a tus hermanos. Pero eventualmente el Espíritu Santo le dijo, ve allá, es un hombre gentil. Él obedeció. Si el Espíritu Santo no le dice, porque ya Jesús le había dicho que no fuera con los gentiles, él no iba a ir. Entonces por eso tuvo que venir el Espíritu Santo, decirle, ve ahí con Cornelio, que es un gentil. Y ahí entendió Pedro. Ok, o sea que nosotros no debemos de despreciar a los gentiles, ¿verdad? O sea, le dijo, mata y come. ¿Cómo se mataba en el Antiguo Testamento? Con los 10 mandamientos. ¿Cómo se nacía de nuevo en el Antiguo Testamento? Lo que no supo Nicodemo, con los 10 mandamientos. Se mataba a las personas. No era matar, asesinar literalmente, sino predicar los 10 mandamientos para que las personas murieran a los deseos de este mundo y siguieran los deseos divinos de Dios. Entonces le dice el Espíritu Santo, mata y come. ¿Y qué hizo Pedro? Lo mató, ya no con los 10 mandamientos, sino con el Evangelio, que está en el capítulo 10, que no toma mucho,
No toma mucho explicarle el Evangelio. Y cuando ellos recibieron el Evangelio, empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué hace cuando hablamos en otras lenguas? Magnificamos el nombre de nuestro Salvador. Eso es hablar en otras lenguas. Entonces, fíjense, aquí hay evidencia de que hay profeta. Hechos 13:1, 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los profetas? Consolar, confirmar. Habla de tres cosas cuando dice Pablo a los corintios: es mejor ser profeta que hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero en lugar de edificarnos a nosotros mismos, es mejor ser profeta, porque el profeta edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Por eso es mejor ser profeta que hablar en lenguas. Entonces, fíjense, Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Profetas. Hubo profetas antes, hubo profetas en el tiempo de Jesús. Jesús fue profeta también. Juan Bautista fue profeta. Los apóstoles fueron profetas porque predicaron la palabra de Dios. Entonces, entendiendo esto, fíjense lo que dice en el libro de los Salmos acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Se fijan? O sea, los dones espirituales es para estar en el reino de Dios, hermanos. Entonces no fue nada más para la iglesia primitiva. Entonces ahora fíjense, en Primera de Corintios 12:28 da una serie de... y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estos son dones, ¿ok? En Primera de Corintios 14, 26 al 33, ¿ok? ¿Qué pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, se fijan, así como la tuvo Pedro, tiene interpretación de la revelación, o vamos a decir, si alguien habla en lenguas, hay interpretación aquí de lenguas. Sí, el hermano Juanito, a ver, hermano Juanito, se junta con el hermano Panchito que habla en lenguas, y yo lo he visto personalmente, ¿verdad? Por ejemplo, es así con una devoción, la persona entra como en un trance y hagan algo así, obviamente, pues yo no sé hablar en lenguas. Tarakashapara. Y está el que interpreta las lenguas. Y el Señor siempre habla así, hermanos. Hijitos míos, mis amados, algo así, así como yo recuerdo. Hijitos míos, mis amados. Y empieza, ya sea si es exhortación, si es edificación, ¿ok? O si es confirmación, ¿verdad? Entonces habla, ¿verdad? Miren, no tengan miedo. Por ejemplo, viene el tsunami del que les estamos previniendo. Muchas personas que el Señor nos ha revelado. Viene el tsunami, viene otro virus, viene la persecución en contra de millones de personas ilegales aquí en Estados Unidos. Vienen ¿cómo les llaman? Los disturbios.
a nivel mundial, en muchos países va a haber disturbios, ¿ok? Mucha gente va a tener pánico, va a tener terror. Andamos muchas personas, así como anduvo Jeremías, como anduvo llevando, en mi caso, el mensaje de esperanza a otros, cada quien haciendo su trabajo. A mí, yo los pude ver a las personas que Dios puso para que trabajaran en este tiempo. ¿Para qué? Para que aquellos elegidos, ¿ok?, suban al reino, al monte de Jehová, y sean consolados mientras pasa la ira de Dios. Okay, esto viene, hermanos, viene. Ahorita ya está saliendo ahí del virus, que aquí en California, que el bird flu, que el 5H1, algo así. O sea, en todo caso, hermanos, déjenme sacar, yo siempre les hablo de profecía, bueno, no siempre, en el caso de cosas del porvenir. Lo hago así. Acuérdense que el Señor nos dice que no demos lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Yo, entre las predicaciones, entre los estudios que hago, comparto lo que el Espíritu Santo a mí me muestra, ya sea a través de sueños. Entonces, dentro de lo que viene, ¿verdad? El gobierno a nivel mundial, esto es a través, parece que es como de la ONU, donde quieren tener o sea, hay cambios. Entonces, para poder hacer estos cambios es necesario meterle miedo a la gente. A Dios no le agrada que nosotros tengamos miedo. Jesús profetizó en Mateo 24, ¿okay?, que tengamos cuidado. O sea, Dios no quiere que tengamos miedo, hermanas. Satanás nos mete miedo. ¿Cómo nos mete miedo? De muchas formas. Y una de esas formas es que ahí viene el virus. Entonces, yo no se los digo para meterles miedo, sino para que estén preparados. Si tú no buscas a Jesús ahorita, ya cuando lo quieras buscar, a lo mejor ya es tarde. A lo mejor ya es tarde. O sea, tú tienes que buscar, así como en el mensaje, en la parábola de las 10 vírgenes. Tú tienes que buscar estar preparado para la venida de Cristo. Y la venida de Cristo o es para la ira de Dios o es para cuidarte, así como cuidó a Elías y a los apóstoles en el tiempo de la persecución. Entonces, si Cristo viene en esta generación, viene a nuestros corazones. Entonces, si viene y nosotros andamos en el mundo, Cristo se va de paso, entonces viene la ira de Dios contra mí si no estoy preparado, esperándolo. Pero si estoy preparado, si estoy en el Espíritu y en la verdad, si tengo esa comunión con Él, cuando viene la persecución, viene el virus, no me va a dar miedo el virus. ¡Ay, que ya se murieron 1,000,000 de personas aquí, que ya se murieron acá! No pasa nada, hombre, no pasa nada. O sea, ¿por qué? Porque en el miedo, fíjense bien, en el amor no hay temor, porque el amor, el Padre, donde está el Padre y el Hijo, ahí no hay temor. Entonces, no solamente es el virus, es la violencia, es los rumores de una tercera guerra mundial. Entonces, hay persecución contra nosotros, obviamente. Nosotros somos perseguidos por Satanás, estemos donde esté. Si nosotros nos vamos a una isla allá y hay poquita gente, ahí nos va a perseguir Satanás. Estemos donde estemos, Satanás nos va a perseguir, pero ahí en la persecución también el Señor nos conforta, nos cuida de nosotros. Entonces, fíjense, aquí, si alguno tiene salmo, déjenme ver, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen a lo que dice el profeta. Tenemos que tener cuidado de eso también, de que cuando una persona habla,
Si viene a meterles miedo, o sea, por ejemplo, habla un profeta, ¿verdad? Entonces, y trae puro miedo, entonces ese no es de Dios. No lo toman en cuenta porque eso no es de Dios. Hermano, usted nos acaba de decir que viene el virus, que viene. Yo los estoy diciendo, o sea, hay señales para la venida de Cristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta las señales. Cristo viene pronto, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos del mundo. Sed santos como yo soy santo. Tenemos que subir al monte de Jehová. Tenemos que buscar a Jesús en las Escrituras y en nuestro corazón, porque Jesús no está lejos. Entonces, vamos, si tú estás en este canal, te estás alimentando de la palabra de Dios, tú estás despierto. Tú estás despierto. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de la palabra de Dios, estás aprendiendo y estás escuchando las advertencias de que vienen los problemas, pero acuérdense, en la palabra de Dios, ahí está escrito cómo Dios siempre cuidó de su pueblo cuando andaba caminando bien, cuando andaba caminando más, los entregó. O sea, básicamente el Señor cuando aparta su rostro de nosotros, estamos a merced de Satanás. Okay, entonces tengan cuidado, o sea, tenemos que estar despiertos. Si no hay un intérprete, mejor cállese y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a alguien le fuera revelado o algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Se fijan que también la palabra es para exhortación. Es más difícil compartir exhortación que edificación, pero la exhortación es bíblica también, hermanos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ok? Entonces, nosotros, si una doctrina te dice que ya los dones espirituales ya no están activos, que esos solamente fueron para la iglesia primitiva, ¿de dónde sacaron eso? Bíblicamente. Eso no es bíblico, hermanos. Cristo claramente dijo que el Espíritu Santo nos iba a conducir a toda la verdad, y la palabra de Dios, como ya lo leímos, dice que Dios da dones. Dios da dones. Entonces, en la segunda parte, que nos vamos a enfocar en la elección o en la predestinación, ¿verdad? Ustedes van a poder entender de una forma simple quiénes son los elegidos. ¿Ok? Nosotros podemos entender quiénes son los elegidos si somos como niños, si somos pobres de espíritu, si no andamos queriendo proteger una doctrina. ¿Ok? Tenemos que ser como niños. Si no somos como niños, el reino de Dios no puede entrar en nosotros, hermanos. Primera de Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. O sea, él predicó el Evangelio, y con el Evangelio las personas reciben el Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres es herejía. La sabiduría de los hombres es herejía porque es opinión de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para que nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman. Se acuerda que Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y el que guarde mi palabra, entonces vamos a venir mi Padre y yo y vamos a hacer morada en sus corazones y van a tener gozo porque Dios es gozo, van a tener paz porque Dios es paz, van a poder tener dominio propio, van a poder, o sea, los dones del Espíritu. Okay, pero acuérdense, viene Dios, nos da paz, nos da gozo, se va, ¿verdad? Hagan de cuenta que cuando viene, hagan de cuenta que comimos, sacamos, dimos fruto, pero y luego regresa otra vez. ¿Para qué? Porque quiere más fruto. ¿Cuántas veces negaron los apóstoles a Jesús? 3 veces negó Pedro al Señor. ¿Cuántas veces le pidió Pablo al Señor que le quitara el aguijón de la carne? 3 veces. Entonces, ¿qué nos dijo Jesús? Que nosotros íbamos a dar frutos, unos al 30, otros al 60 y otros al 100. Hay personas que se quedan en la carrera. Nuestro enemigo, hermanos, es nuestro propio orgullo. Entonces, en la medida que nosotros nos sometamos y nos reconozcamos pecadores y que somos justificados en Cristo Jesús y que tratemos bien a las personas, a nuestros hermanos, nunca el Señor nos va a ayudar a terminar la carrera. Pero si nuestro corazón se empieza a ser orgulloso y empezamos a despreciar a nuestros hermanos que no caminan de acuerdo a como nosotros pensamos que deben de caminar y los despreciamos, entonces nos volvemos como Satanás, porque eso ya no es de Dios, eso ya es orgullo. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, al orgulloso lo miro de lejos. Entonces dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, ¿okay? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿se fijan? Es necesario ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Okay. No solamente, por ejemplo, yo tengo el don de ciencia, eso quiere decir que a ti el Señor no te puede enseñar la palabra de Dios para que la entiendas. Claro que sí. Claro que sí. Dios te va a proveer en donde tú estás. En donde tú estás. Entonces, si tú estás estudiando la palabra de Dios, si tú crees, si el Espíritu te lleva y te trae a este canal, el Espíritu de Dios te va a decir si yo soy puesto por el Señor o no. Si yo fui puesto por el Señor, yo voy a compartir palabra de Dios y el Señor te va a revelar. Pero no soy yo solamente comparto y el Espíritu Santo es el que te ayuda a que comprendas lo que yo estoy tratando de transmitir. Acuérdense, Jesús cuando andaba ahí predicando, ahí compartiendo con los fariseos, Jesús dice, ¿por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué? Por su orgullo. O sea, imagínate, despreciaban al dador de la palabra, al mismo dador de la palabra. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Por su orgullo. Era orgullo. Y todos lo tenemos, hermanos. Todos somos fariseos. Entonces, con la palabra de Dios, el Señor nos va dando entendimiento. ¿Para qué? Para que ya no seamos fariseos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya sabes lo que Dios te concedió a ti. Si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo Jesús, si tú ya le entregaste tu voluntad a Cristo Jesús, tú tienes un don. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué don me diste? ¿Ok? Ahora, un día yo escuché a una hermana, ¿verdad? Y no me dejó compartirle, que no se trataba de eso. Por ejemplo,
ella estaba compartiendo esto donde dice, ay Dios, que Dios les dio el don de tocar la guitarra. No, Dios no está hablando de eso. Pablo no está hablando de eso, hermanos. De tocar la guitarra o de cantar. Esos no son los dones. Tengan en cuenta que son espirituales. Es un don. Una persona que tiene un carisma, que tiene un... O sea, tú miras a Panchito y Panchito tiene una paciencia y tiene, qué sé yo, tiene tanta paciencia con los hermanos. A lo mejor es un pastor. Ese es un don de Dios. Ese es un don de Dios. O sea, es algo espiritual. O sea, alguien puede hablar así palabras que no entiendes. Esos no son dones, hermanos. Eso. O sea, yo por eso no me enfoco en conocer palabras nuevas, así adjetivos y eso. Yo pudiera estudiar eso y poder hablar bien, hablar bonito. Pero ¿saben qué fue lo primero que me dijo el Señor? Me lo dijo con palabra de Pablo. Yo no fui con palabras persuasivas, yo fui con poder. El Evangelio tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, cuando lo estoy explicando, a veces no sé el adjetivo para poderlo transmitir para que lo entiendan. Yo a lo mejor no lo sé transmitir bien, pero el Espíritu sí. A través del Espíritu Santo, por muy tarugo que sea yo para explicarlo y por muy tarugo que seas tú para entenderlo, a través del Espíritu Santo lo entiendes. Porque es sobrenatural. Y el Señor me mostró dos veces. Cuando te pasan dos cosas, algo, dos veces, Dios te está hablando si es para bien. Si es para mal, pues obviamente es de Satanás. Pero si una hermana, ahí donde yo compartía un estudio bíblico, un día llega una hermana y me dice, hermana, yo quiero compartir algo aquí con ustedes. A ver, diga hermana, comparta. Fíjense que yo estaba recitando el Padre Nuestro y cuando llegué a danos, Señor, el pan de cada día, dice, yo siempre pensé que era el pan, o sea, los frijolitos, los taquitos. Pero de repente me vino algo a mi mente y era la palabra, o sea, es la palabra de Dios, no es el pan, hermano. Ese es el Espíritu Santo, ayudándote a entender la palabra de Dios. Una persona, ¿quién le enseñó al etíope? Vino un etíope, un judío etíope a Judea, a las fiestas, y ya de regreso a Etiopía, a África, el Espíritu Santo llevó a Felipe y le dijo, básicamente, compártele el Evangelio al etíope. Entonces, y él estaba leyendo Isaías. ¿Entiendes eso? No, pues si no nadie me lo dice, ¿cómo lo voy a entender? Entonces, a través del Evangelio, ¿okay?, a través del Espíritu Santo que ya tenía Felipe, le transmitió al etíope a través de esa profecía de Isaías y le dijo que era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces el etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Tú crees? Sí, dice, yo creo. Bueno, si tú crees, bien puedes. ¿Y qué hizo? Lo bautizó. El etíope se fue solo. Entonces, ¿quién le ministró al etíope en Etiopía? El Espíritu Santo, hermanos. O sea, Dios te va a proveer ahí donde no hay. En este caso, aquí el Señor me puso para interpretar la palabra de Dios. Si tú estás en este canal, tú estás aprendiendo. Yo te comparto, pero el que en realidad te está enseñando es el Espíritu Santo, no yo. Yo estoy compartiendo contigo lo que el Espíritu Santo me enseñó a mí. Ahora lo comparto contigo. Entonces, pero esta palabra de Dios que yo comparto contigo, ya me la dio a mí. O sea, esto me aplica a mí también. Y pudiera ser que tú tú pones en acción lo que yo comparto contigo. A lo mejor tú mismo lo puedes aplicar mejor que yo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues no sé, o sea, de repente el Señor a ti te da palabra de sabiduría
Y tú dices, no, el hermano no sabe predicar, el hermano... Yo esto lo voy a compartir, pero... Ah, bueno, pues tienes palabra de sabiduría. Ese es otro don. Ese es otro don. Entonces yo te lo puedo explicar de una forma así muy tosca, muy... Pero Dios provee. ¿Qué hizo con Moisés? Moisés no podía hablar bien. ¿Y qué hizo el Señor? Ok, dile a tu hermano, Aarón. Aarón sabía hablar, Moisés no. Pero ¿a quién le revelaba el Señor? A Moisés. Moisés le decía a Aarón y Aarón lo transmitía al pueblo. Entonces, Dios le dio dones a Moisés, pero también le dio dones a Aarón y a su hermana, porque su hermana era profetisa. Y no tenemos que envidiarnos unos a otros. Por ejemplo, si tú haces esta predicación 100 veces mejor que yo, gloria a Dios, yo me voy a gozar en que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, pero tú también te debes de gozar de que el Señor me dio palabra para que tú pudieras entender estas cosas con la ayuda del Espíritu Santo y puedas explicárselo a otras personas mucho mejor que yo lo explico. Que eso es lo que dice Pablo, o sea, nos debemos, no, si alguien tiene, a mí me tocó una vez con una hermana celosa, porque decía, hermano, dice, un día yo miré ahí a una ex prostituta como Dios le dio dones, que yo le pedí siempre y se los prefirió dárselos a una prostituta. La prostituta es una elegida. La prostituta es una elegida, o la ex prostituta. Por eso es necesario entender quiénes son los elegidos, el pueblo predestinado para entender estas cosas, para darnos el reino de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como le enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces esa es la razón por la que siempre debemos de buscar a Cristo, para que tengamos la mente de Cristo. Si tú ya tienes la mente de Cristo, Cristo te está enseñando, pero Dios nos hace participantes a nosotros, los humanos, los carnales, en el Espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Para que comamos unos con otros. Entonces los dones espirituales están activos, hermanos, ¿okay? Están en toda la Biblia. Dios da dones. Entonces si Dios, ¿cómo era Dios? Dios dio dones al pueblo de Israel. Pues Dios da dones a la iglesia, pero no nada más a la iglesia primitiva, a toda la iglesia, hermanos. Entonces hay gente que no cree en los dones espirituales porque nunca los han visto. Entonces, yo he visto dones espirituales en la iglesia católica y en las iglesias evangélicas hay dones espirituales. Entonces, ¿cómo Dios le va a dar algo a alguien que lo niega? O sea, Dios mismo no le va a dar a los perros algo que no quieren, porque es santo. Entonces, esa es la herejía calvinista, negar. Ese es el error de MacArthur, negar que los dones espirituales ya no están activos. Eso es herejía. O sea, eso es un racionamiento humano. Por muy inteligente que sea John MacArthur, está errado. Está errado. Entonces, ¿pero por qué el Señor no le ha dado el entendimiento a John MacArthur si él tiene un seminario y habla a la gente también de él? El Señor lo sabe. Porque, como les digo, es el orgullo, hermanos. El orgullo nos separa de Dios y todos estamos expuestos a eso. Entonces tenemos que orar unos por otros
¿verdad? Si él no cree que los dones espirituales están activos, entonces ¿cómo alguien con dones de sanaciones va a venir y va a orar sobre él cuando él dice que los dones espirituales? Por ejemplo, si a mí el Señor me da dones de sanación, que al yo imponer las manos, la persona es sanada. De hecho, el don lo tengo, pero imponiendo las manos con la palabra de Dios. O sea, el que recibe la palabra de Dios, el que me recibe a mí con la palabra de Dios, no a mi palabra, sino la palabra de Dios, esa persona es sanada. Pero hay personas que simplemente por imponer las manos sanan de sus enfermedades carnales, físicas y mentales. Una persona que tiene demencia, le puede poner las manos a una persona y la persona sana al instante. Hay personas que tienen eso. Entonces, una persona de esas, si yo tengo ese don, yo no voy a ir con John MacArthur para que lo sane si está enfermo. ¿Por qué? Porque él niega los dones espirituales. Porque Pablo dice no des lo santo a los perros. O sea, el perro cuida de su territorio. Entonces los perros, hermanos, simbólicamente son los que protegen su territorio uh, denominacional. No, el catolicismo es la única religión. Esos son perros, o sea, simbólicamente protegen su territorio católico. El testigo de Jehová tiene su territorio que protege. Cuando le hablas más allá de su territorio, te van a ladrar. Te van a ladrar. Entonces, pues no es conveniente darle a alguien que no lo quiere. O sea, si lo niega, pues ¿cómo se lo vas a dar? Y con esto cierro, hermanos. Yo antes, de alguna forma, le rogaba a la gente por amor. Yo a veces a la gente la quería yo convencer, hasta le rogaba a la gente, no, mira, escúchame, ten paciencia, escucha lo que yo te digo. Entonces el Señor me habló en un sueño. Me lleva a un evento en donde yo entro en una casa, en esa casa está lleno de mujeres, y son mujeres así como, dijera Obrador, fifís, así muy peinadas, mucha vanidad, bien vestidas, o sea, a lo mejor con vestidos que valían, qué sé yo, decenas de miles de dólares, con alhajas así muy pipiris nice, diría mi mamá. Y cuando yo entré ahí, me miraron así con una mirada así como diciendo, hagan de cuenta que yo era un vagabundo, un pordiosero, un homeless. Y yo llegué ahí y luego cuando me miraron ellas, en mi carne yo no soy así. Usualmente yo soy seguro de mí mismo. Pero cuando llegué a ese cuarto, hagan de cuenta que casi me derretí con la mirada de esas mujeres, pipiris nice, como diciendo, ¿cómo se atreve a este aquí a venir? Con la pura mirada, sin decir nada. ¿Cómo se atreve este a venir aquí? Cuando miraba al Chavo del 8, esta chusma, ¿cómo se le ocurre venir aquí con nosotras? Eran mujeres. Pipiris nice. Y yo, hermanos, me derretí así como de... Entonces el Señor me dice, así me siento yo cuando vas y les ruegas a los que les predicas, a los que les hablas de mí. Y dice, no les ruegues, no les ruegues. El que tiene oídos para oír, oye. No les ruegues, no des lo santo a los perros. Entonces entendí, o sea, como les digo, antes de ese sueño, yo todavía no entendía eso, no lo entendía bien. El Señor me lo enseñó, el Espíritu me lo enseñó. Entonces ya una vez, cuando yo le voy a compartir a alguien en la calle, hermano, ¿le puedo compartir algo? Mire, yo soy predicador. Ah, sí, dígame. Si me dice no, oh, no, gracias. No le comparto. Así de simple.
Entonces este canal, hermanos, es para la gente que quiera estar aquí. O sea, yo de vez en cuando alguien escribe algo, yo lo hago con el afán de que la persona aprenda, pero ya no rogándoles. Trato de no debatir con la persona, trato de no despreciarlos también. O sea, si no entienden algo simple de entender, eso me dice que bueno, son niños espirituales, entonces no debo de despreciarlos, ¿verdad? Y hay simplemente que a veces el Espíritu me dice, no contestes a esa persona. Y no contesto. Casi siempre yo les pongo un corazón ahí, Dios te bendiga, o qué sé yo. A veces pongo alguna escritura para contestar, ¿verdad? Obviamente hay personas que se ofenden cuando hablan mal de su ídolo, ¿verdad? Aunque no lo crean, todas las denominaciones tienen ídolos. Yo miré, los católicos tienen de repente a veces al Papa o a qué sé yo, a otra persona, pero resulta que los protestantes también tienen ídolos, ¿verdad? A veces es su pastor, a veces es que Jonathan Edwards, a veces es que Juan Calvino. Aunque no lo crean, John MacArthur es un ídolo de infinidad de personas. Entonces, si yo hablo mal, si yo hablo algo en contra de lo que dice John MacArthur, pues es meter así como hablarle mal de Alá a los musulmanes. O sea, se ofenden tanto que, o sea, ofende, la palabra de Dios ofende, hermano. Pero entonces siempre es hablando con amor, no para tratar de impresionar que uno sabe mal, ¿no? Lo malo de seguir una falsa doctrina, hermano, es de que te lleva a la muerte. Yo por eso lo hago, o sea, te lleva a la muerte el seguir una falsa doctrina. Entonces, tenemos que seguir el mensaje de la piedad, el mensaje de la misericordia, misericordia quiero y no sacrificio, y el mensaje del amor. El amor de Cristo en la cruz y amar a nuestros hermanos. Entonces ya cuando salimos de ahí y queremos andar presumiendo, decir que nosotros sabemos más que Juan Camané y que no sé qué, cuidado, porque eventualmente el Señor nos da una mente cauterizada y ya cuando menos, ¿verdad? Yo siempre lo digo, si yo ando despreciando a los homosexuales, bueno, que no les sorprenda al rato que ando predicando en contra de los homosexuales, que al ratito no les sorprenda que ande yo, ¿okay? ah, caminando una vida homosexual o andando besuqueándome con un homosexual. Si yo me ando hablando mal de una persona que ama el dinero, ¿verdad? Pues que no le sorprenda al ratito que yo me quiera comprar una casa de millones de dólares. Entonces ahí es en donde tenemos que tener cuidado, todos tener, esa es la naturaleza carnal. Yo lo tengo, Pablo lo tenía, o sea, él mismo lo dice. Entonces de eso nos tenemos que cuidar, a no caer en eso. Entonces hay que predicar la palabra de Dios como es, ¿verdad? Y el que tiene oídos para oír, oye. Y los dones espirituales están activos. En el siguiente estudio hacemos la elección. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.